Perfecto. Muy bien, alumnos. Buenas noches. Dios los bendiga. Vamos a empezar con la clase el día de hoy y vamos rápidamente en esta tarde a compartir la pantalla y vamos a ver aquí esta unidad. Y dice aquí rápidamente la lección número 2, el Evangelio según Jesucristo y el conocimiento de las Escrituras, ¿ok? Así es que rápidamente vamos a ver la introducción. Uno de los elementos, queridos alumnos, más importantes después de la preparación espiritual. Acuérdense que la semana pasada hablábamos de la importancia de la preparación espiritual a la hora de presentar el Evangelio. El ganador de almas debe ir en oración, debe ir en el poder de Dios para presentar el Evangelio. Pero también un elemento clave, hermanos, es el conocimiento de las Escrituras. Mire qué dice ahí el texto, segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Fíjate la última parte, que usa bien la palabra de verdad. En la mañana compartí en el devocional que no basta leer la Biblia, que no basta predicarla, hay que aplicarla. Aquel obrero aprobado, aquella persona que ama al Señor, que quiere predicar la palabra de Dios, es cierto, es necesario que lea la palabra de Dios, es necesario que estudie, examine, que enseñe, pero lo más importante, hermanos, es no va a hacer nada Dios a través de nosotros si no empezamos a aplicar lo que estamos leyendo. Así es que bueno, esa es la introducción. Ahora, con esto, hermanos, no estoy tratando de decir que Dios no puede usar a alguien que no tiene pleno conocimiento de la Escritura para ser usado en la labor evangelística. Estaba escuchando allá en Florida, había un jovencito que tenía síndrome de Down, pero él ama al Señor, él quería compartir del Evangelio. Entonces, él le dijo a su mamá, mamá, yo quiero predicar a Cristo en su lenguaje, en su manera de hablar. Decía, mamá, quiero hablar de Cristo, quiero hablar de Cristo. Y el pastor, pues obviamente no le iba a dar un doctorado de evangelismo, una capacitación así muy extensa, pero el pastor lo que hizo, hermanos, consiguió un toldo, una sombrita, le consiguió un cartelón, hermanos, que decía Juan 3:16. A ver si pueden silenciar. Ahí está. Si pueden silenciar ahí su micrófono, excelente. El pastor le consiguió una lona, hermanos, que decía Dios te ama, y el texto Juan 3:16, y lo puso allá en Florida, en un freeway, en una carretera, y el niño estaba ahí paradito con el cartelón, pero mucha gente, hermanos, se conmovía a ver al niño con la cartulina, estacionaban su carro, se acercaban al niño, el niño les daba un folleto, y el niño les decía, Dios te ama, recibe a Cristo. Y hermanos, este jovencito, aún con sus capacidades limitadas, llevó más de 50 familias a la iglesia. O sea, Dios puede usar a cualquiera que esté dispuesto, pero por ejemplo, usted que me está viendo, que me está escuchando, no tiene sus capacidades limitadas. Así es que como no tiene sus capacidades limitadas, el deber de usted es prepararse lo mejor posible para presentar el Evangelio. Hermano, ¿por qué debemos prepararnos? Mire, porque detrás de cada puerta, detrás de cada persona, hay diferentes maneras de pensar. Va a haber alguna vez que usted toque una puerta y le toque un testigo de Jehová, le toque un católico, me han tocado satanistas, testigos de Jehová, católicos, budistas, Hare Krishnas, ateos, me ha tocado de todo. Me ha tocado supuestos cristianos, me ha tocado que toco la puerta, sale la persona y dice, usted es cristiano, yo también soy cristiano. Le digo, ok, pero antes de retirarme, me permite preguntarle, si el día de hoy muriera, ¿usted tiene la seguridad de que su alma iría al cielo con Dios? No, no tengo esa seguridad. Le digo, bueno, usted profesa ser cristiano, pero no ha nacido de nuevo. ¿Me permitiría explicarle? ¿Y cuánta gente, hermanos, de veras se sorprendería de cuánta gente que profesa ser cristiana no es salva? No ha nacido de nuevo. Entonces no se deje usted llevar por eso de que una gente, es cristiano. No, investiga, háblale, que tenga la plena seguridad de tener a Cristo en su corazón. Ahora, recordemos, hermanos, recordemos que a los primeros discípulos, fíjate, los fariseos les consideraban hombres sin letras y del vulgo. Mire que dice Hechos 4:13, ahí en la presentación dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo,
se maravillaban. ¿Por qué se maravillaban? Y le reconocían que habían estado con Jesús. La diferencia, querido hermano, querida hermana, es estar en la presencia de Dios, es estar en contacto con Jesús, es estar en contacto con Jesús a través de la oración, a través de su palabra, a través del estudio de la misma. Cuando tú, hermano, hermana, estás en contacto con Jesús, tu mente es otra, tu pensamiento es otro, tu capacidad espiritual para ganar las almas es otra. Y a propósito, uno no gana las almas, simplemente somos instrumentos en manos de Dios. Quien las gana es Dios. Usted es un instrumento en manos de Dios para presentar el evangelio, pero le digo algo. Cuando usted y yo tenemos un encuentro íntimo con Jesús, cuando buscamos su presencia, cuando buscamos su gracia, cuando buscamos su sabiduría, entonces, querido hermano, querida hermana, va a haber un cambio y van a decir, mira, este muchacho antes ni hablar sabía. Esta persona no sabía ni expresarse. Mira qué bien se expresa, qué bien habla. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia en los discípulos que habían estado con Jesús? Ahora, sigamos adelante. Mire qué dice aquí. Lo que queremos más bien explicar en esta lección es que el siervo de Dios, entre mejor preparado esté, será más ampliamente usado por Dios. ¿Dónde lo vemos, hermanos? Lo vemos con los apóstoles. Vemos, hermanos, que ciertamente uno o el apóstol que más usó el Señor para escribir la gran mayoría del Nuevo Testamento fue Pablo. Y Pablo era un hombre instruido. Él estudió a los pies de Gamaliel. Y Pablo nunca se jactó, hermanos, de su conocimiento teórico, su conocimiento teológico. No, él nunca hizo alarde de eso. Al contrario, en 1 Corintios capítulos dijo que él no fue con excelencia de palabras de humana sabiduría para que no se hiciera vana la cruz de Cristo, sino que fue con demostración del Espíritu Santo y poder. Pablo no llegaba con la credencial de decir, a ver, yo soy un fariseo de fariseos, yo estudié con Gamaliel, yo tengo mi título del colegio bíblico. No, Pablo presentaba a Cristo, pero ciertamente Pablo era un hombre preparado. Y entre más te prepares, hermano, algo que muchos de los siervos de Dios, las siervas de Dios no hacen, no toman tiempo para prepararse. Ahorita este tiempo que usted está preparando, tomando, es un buen tiempo, es un tiempo bien invertido porque usted se está preparando para ser un mejor ganador de almas, una mejor ganadora de almas. Ahora, fíjese, vemos el ejemplo comparativo entre los apóstoles de Cristo. Mientras que a los discípulos, si pudieras llamarle de conocimiento estándar, Dios les usó, vemos que a Pablo, el llamado a sí mismo, último de los apóstoles, Dios le usó de una manera tal que llevó la palabra delante de reyes. Pablo habló delante de reyes y personas a las que pocos hubieran llegado con el evangelio. Es más, cuando Pablo le predica el evangelio al rey Agripa, dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Qué capacidad intelectual, teológica y qué capacidad tenía Pablo, que aún, hermanos, presentaba el evangelio de los reyes sin temor. ¿Por qué? Porque era un hombre preparado en la palabra de Dios. Mire qué dice aquí los textos. Rápidamente, le voy a pedir a la hermana Reina que me lea ahí Hechos 9:15, a la hermana Vero que me lea Romanos 15:19. Y al hermano Sergio, no sé si esté conectado con el audio, o al hermano Augusto, cualquiera de los dos, segunda de Timoteo 3:16 y 17. Empezamos con la hermana Reina, adelante. Oh, sí, pastor, dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Hermana Vero, Romanos 15:19. Sí, muy bien, pastor. La palabra de Dios dice, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Amén. Hermano Sergio o hermano Augusto, cualquiera de los dos, segunda de Timoteo 3:16 y 17. El primero que lo lea. Amén. Adelante. ¿Se escucha? Sí, adelante. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Gracias, hermano, gracias. Ahora, fíjese, ¿qué dice la palabra de Dios? Toda la escritura es inspirada, soplada en el idioma original, ¿verdad? Inspirada por Dios.
y es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, en el transcurso de esta clase, ahora esta que estamos viendo, estaremos viendo los siguientes objetivos al momento de la preparación del conocimiento de las Escrituras para llevar el Evangelio. Vamos a conocer el significado de lo que es el Evangelio, lo que abarca el Evangelio. Vamos a conocer la naturaleza pecaminosa del hombre, el conocimiento de la consecuencia del pecado, conocimiento del pago por el pecado del hombre y conocimiento de la manera de ser salvo. Ahora, vamos a ver primeramente qué es el Evangelio y qué abarca. Una cosa es lo que significa y otra lo que abarca. Vamos a ver qué significa. El significado de la palabra Evangelio es buenas nuevas o buenas noticias. Yo creo que eso muchos lo saben ya, ¿verdad? Origen de la palabra Evangelio. Evangelio viene de la palabra griega evangelio, que significa en nuestro español anuncio gozoso, buenas nuevas, la gozosa proclamación de la actividad redentora de Dios en Cristo Jesús para salvar al hombre de la esclavitud del pecado. En el Nuevo Testamento griego no solo se expresa en forma de un sustantivo, sino también en forma verbal. Es un verbo evangelizó, proclamar, anunciar el evangelio. Al igual, la palabra escrita acerca de Jesucristo llega a constituir el evangelio. Ahora, ¿qué abarca? Esta palabra, ya en los orígenes del Nuevo Testamento, los paganos, ¿verdad?, la usaban cuando el ejército había logrado una victoria sobre el enemigo. Había una guerra, por ejemplo, entre Roma y los germanos. Estaban a guerra y cuando ya ganaba Roma, el país era recorrido por heraldos. Le decían a unos heraldos, ¿saben qué? Vayan y evangelicen. Fíjense qué tremendo. Vayan y evangelicen. ¿Qué quiere decir? Que iban a ir en las aldeas diciendo, ¡hey! Roma ganó Roma. E iban por todas las aldeas evangelizando. ¿Qué significa la palabra evangelio? Dar buenas noticias. También se usaba, fíjate, la palabra evangelio en relación con el culto al emperador. Recuerden que los romanos, hermanos, honraban al emperador como a Dios. Por eso los primeros cristianos, muchos morían porque ellos decían, yo no me niego a pagar impuestos, pero yo no voy a adorar a César como Dios. Todos los que eran ciudadanos romanos o que estaban bajo el imperio romano, al menos una vez por año, tenían que presentarse allá a la delegación, ¿verdad?, romana. Había una estatua del emperador en turno, ya sea Calígula, Octavio, el que sea. Tomaban un poco de incienso, lo quemaban delante del emperador y declaraban César es Dios. Y con eso los dejaban vivir en paz. Pero los cristianos dijeron, no lo vamos a hacer. Y por eso empezaron a matarlos en los coliseos romanos. Se usaba en término con relación al culto al César. Cuando un nuevo César subía al trono o cuando venía a visitar una ciudad, el hecho se daba a conocer a las personas. Enviaban personas delante del emperador. ¡Hey, ahí viene el emperador! Y evangelizaban. Daban la buena noticia de que el emperador llegaba. Este acto de dar a conocer recibía el nombre de evangelio. Al ser conocido tal anuncio gozoso, comenzaba un tiempo de fiestas, procesiones y alegría en general, ¿verdad? Hablando del términos paganos. Ahora, ¿qué abarca? Vemos que la palabra evangelio significa buenas noticias, pero ¿qué abarca ya en el contexto cristiano? Abarca, fíjate, vamos a leer, hermano Jorge Coria, ¿sí me está escuchando? Sí, pastor. Excelente, le invito a que lea, ahí está, Primera de Corintios 15, 1 al 4, ahí está en la pantalla, léalo por favor, si es tan amable. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Gracias, hermano. Ahora fíjense, ¿qué significa evangelio? Buenas noticias. ¿Qué abarca el evangelio? Abarca la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. A la hora de llevar el evangelio debemos cubrir esos aspectos, esos tres. Debemos cubrir que el Señor murió por sus pecados, que fue sepultado y que resucitó.
O sea, no nada más vamos a salir a ganar almas. ¿Quiere ir al cielo? Sí, haga esta oración. No, presente el evangelio ampliamente, explíquelo bien. Si está aquí conmigo, haga de cuenta, hermanos. Yo lo que hago, hermanos, cuando salgo a predicar el evangelio, trato de imaginar, y lo hago, de que esa persona a la que le estoy hablando es un familiar mío. Me pongo a pensar, ¿cómo me gustaría que le hablaran de Cristo a mi papá o a mi mamá o a un hermano? Yo creo que con toda la paciencia, con todo el amor, con toda la claridad. Hay veces, hermanos, que yo he ido acompañando a gente a evangelizar y parece que los van correteando, parece que van en un maratón. Buenas tardes, oiga, ¿quiere ir al cielo? Sí, ore. No, tómese su tiempo, explique con claridad, abarque lo que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Ahora, vamos a ver el conocimiento de la naturaleza pecaminosa del hombre. Ojo, siempre recuerde a la persona a la hora de presentar el evangelio hacer énfasis en la naturaleza pecadora y perdida del ser humano. A continuación, algunos textos que le pueden ayudar. Ahora, bien importante. Una cosa, hermanos, es presentar el evangelio y otra cortar cabezas. Nunca le digo a una persona, ¡ay, te vas a ir al infierno, hijo de Satanás! No. Hermano Hugo, ¿qué hace usted cuando predica el evangelio? Por ejemplo, el primer paso es reconocer que todos somos pecadores. Por ejemplo, el día de hoy salimos a predicar, pueden ver las fotos, y yo le dije a las personas, bueno, para ser salvos, lo primero que hay que reconocer es que todos somos pecadores. Miren, yo reconozco que yo he pecado. ¿Usted reconoce que ha pecado? ¿Qué diferencia hay entre decir, yo reconozco que he pecado, usted reconoce que ha pecado, a decirle, usted es un pecador que se va a ir al infierno? Es lo mismo, pero dicho de diferente manera. ¿Sí están aquí conmigo? Hay maneras de presentar el evangelio de manera sabia, ¿ok? Solamente, hermanos, nunca cierre una puerta. Siempre vaya en el temor de Dios y siempre diga a la persona, amigo, yo reconozco que soy pecador, el Señor me salvó. ¿Y usted reconoce que ha pecado? Ahora, vamos a ver algunos textos que nos van a ayudar. El primero, yo creo que todos ya lo conocen, Romanos 3:23, que dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué dice? Destituidos de la gloria de Dios. Textos que ya conocemos, ¿verdad? Ahora mire que dice Juan 3:3, dice la palabra de Dios, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el ¿qué? El reino de Dios. Ahora mire que dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, vamos a ver, hermanos, rápidamente, ya vimos que es el evangelio, son buenas nuevas, que abarca la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ya vimos la naturaleza pecadora del hombre, pero ahora vamos a ver algo muy interesante, el conocimiento de la consecuencia del pecado. Mire, yo le voy a decir algo, si cristianos, hermanos, cristianos, a veces pecan y no les importan las consecuencias. ¿Cuántas veces usted y yo conocemos cristianos que se les predica, cristianos que se les ha predicado, se les ha dicho, hermanos, vivan en el temor de Dios, vivan en la santidad, lean la palabra de Dios, oren, hermanos, el enemigo anda buscando como león rugiente aquí en devorar, hermano, por favor, venga a la iglesia, por favor, vive una vida diferente, apéguese al Señor. ¿Y cuántos cristianos, a pesar de que escuchan buena predicación, están ahí en la iglesia, caen? Cuanto más a alguien pues, que no conoce de Dios, ¿no? Obviamente esa persona tiene consecuencia por su pecado. Fíjese que dice, si hemos de predicar el evangelio, debemos hacer ver a la persona a la que estamos testificando que el pecado trae consecuencias. Hoy en día se está predicando un evangelio diluido, un evangelio a medias, el que se le hace ver a la persona que no importa cómo seas, ni lo que hagas. Dios es amor y no es capaz de mandarte al infierno. Ese es un evangelio diluido. Siempre hay que decir, Dios te ama, pero si tú no te arrepientes, y vamos a ver un módulo, todo un módulo del arrepentimiento. Es bien importante, hermanos, a la hora de predicar el evangelio, hacer énfasis en el arrepentimiento. Debemos guiar a la persona a arrepentirse de su pecado y a poner su fe en Jesús.
No diluya el evangelio. No diluyamos el evangelio con tal de tener un like, con tal de tener ahí a la gente. ¿Está aquí conmigo? Prediquemos el evangelio. Usted concéntrese en predicar el evangelio como es y el Señor hará la obra. No diluya el evangelio. Ahora sigamos leyendo. Conocimiento de la consecuencia del pecado. Fíjese, es necesario con la palabra de Dios presentar al perdido bíblicamente las consecuencias del pecado. Al hacerlo, fíjate, debemos hacerlo con un espíritu de amor, de empatía, nunca como jueces, ni creyéndonos superiores a aquellos a quienes predicamos. Vamos a ver algunos textos que nos van a ayudar a dar ese punto. Por ejemplo, mire qué dice Apocalipsis 21:8. Hermana Reina, léamelo, ahí viene. Bien fuerte que lo lea, por favor, hermana Reina. Sí, pastor, la palabra de Dios dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, no sé ustedes, pero sí o no, hermanos, sí o no, ya son pocas las veces que los predicadores hablan del infierno. Se la viven hablando de las pruebas, de las luchas, mensajes light, mensajes suavecitos, pero pocas veces realmente predicadores se atreven a hablar del infierno. Y razones hay muchas. Es que no quiero espantar a la gente, no quiero que la gente se ofenda, no quiero que la gente se vaya. Hermanos, el infierno es real. Tan es real, hermanos, que Cristo vino a dar su vida para rescatarnos. Predique del infierno, menciona el infierno a la hora de presentar el evangelio. Hermana Vero, léame por favor 1 Corintios 6, 9 y 10, por favor, bien fuerte. Sí, pastor. La palabra de Dios dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Verdad que sí, hermanos? Entonces la palabra de Dios es bien clara. No hay corte con la palabra de Dios. Ahora, fíjate, existe el infierno. Fíjate que dice aquí. El término infierno se encuentra 24 veces en el Nuevo Testamento, 24. Ahora, hay 3 diferentes palabras en la Biblia en griego que se traducen como infierno. Acuérdate que muchas veces en el castellano lees infierno, pero en griego tiene otra significancia, otro significado. Por ejemplo, Hades viene 11 veces y habla del reino de los espíritus. Por ejemplo, Hechos 2:27, el 31, Apocalipsis 20:13, el Tártaro, ¿verdad? Prisión de oscuridad donde se espera el juicio, 2 de Pedro 2:4, o la Gehenna, 12 veces, Mateo 10:28. Eso es una analogía, una comparación. Era el valle del hijo de Hinnom y estaba en las afueras de Jerusalén y era donde se quemaba la basura. Entonces era una analogía. Los testigos de Jehová dicen, no, es que cuando la Biblia del infierno habla del basurero ahí de Jerusalén, no, era una analogía. ¿Sí está aquí conmigo, hermanos? Es, por ejemplo, cuando decimos, ay, ese muchacho corre como una gacela. No es que el muchacho sea una gacela, sino estamos usando una expresión antropomórfica, ¿verdad que sí? O esa persona come como pelón de hospicio, ¿verdad? Por no decir como marrano. Son expresiones que antropomórficas. No es que la persona sea un marrano, no, pero come como tal. Igualmente, cuando se escucha la expresión que arde como tal, no quiere decir que sea tal lugar, sino que es una similitud. ¿Sí está quedando claro ese punto? Entonces, el infierno es real y se usan esas analogías. Ahora, siguiente. Ya vimos conocimiento de la naturaleza pecadora, conocimiento de pago por el pecado. Una vez que vimos la naturaleza pecaminosa y las consecuencias del pecado, debemos proceder a mostrar el pago que Cristo hizo por el pecado de la humanidad. Este principio no es negociable. ¿Cuántas veces, hermanos, he predicado el evangelio? La persona hace la oración, le pregunto, si usted muriera el día de hoy, ¿tiene la seguridad de ir al cielo? Sí, ¿por qué? Pues yo confío en Cristo y la Virgen. No, no es Cristo y la Virgen, no es Cristo y los santos, no es Cristo y alguien más, solamente Cristo. Es un principio no negociable.
¿Ok? Ahora, es un principio no negociable y solo Cristo puede dar salvación al pecador. Ahora, vamos a ver algunos textos rápidamente que les van a ayudar. Hermano Augusto, rápidamente, por favor, léame Juan 3:16, bien fuerte. ¿Se pasó? Sí, Juan 3:16. ¿Ya lo vio? Si no, ahorita lee el otro, nos apuremos a leerlo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos dicen, y yo lo creo, que este texto es el Evangelio en un versículo. Con solo este versículo puedes ganar a alguien a Cristo, ¿verdad? Es uno de los versos más famosos de la Biblia y puedes compararlo. Ahora, siguiente, hermano Augusto, ¿ya ve la siguiente diapositiva? Isaías 53:5, o léalo en su Biblia. Sí. Ajá, Sí, léalo, pastor, léalo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gracias, hermano Augusto. Ahora, hermano Sergio, léanos por favor Hechos 4:12. Que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén, hermano. Ahora, fíjense, el conocimiento de la manera de ser salvo. Ya llegamos a este punto, y en este punto debemos entender una cosa: los caminos de Dios son sabios y misteriosos, ¿verdad? Si bien es necesario que ser salvo va más allá de repetir una oración. ¿Cuánta gente le preguntas tú, oye, ¿tú ya recibiste a Cristo? Sí, ya hice la oración, sí, pero ¿te arrepentiste de tus pecados? No. O sea, si bien hay testimonios de personas que afirman haber sido salvas orando a Dios, nuestro deber a la hora de presentar el evangelio es hacer énfasis en dos elementos no negociables. Grábese eso, anótelo. La fe y el arrepentimiento. Son claves. Son claves. La fe en Cristo y el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Viene traducido como metainonía, un cambio de dirección. Quiere decir que si yo iba para acá, simplemente ahora voy para acá. Arrepentimiento no quiere decir que me voy a volver perfecto, pero que tengo la disposición de abandonar mi manera pecaminosa de ser. Ese es el arrepentimiento. Es un cambio de mente. Ahora, con eso en mente, fíjese, ¿qué es la fe? Hermano Jorge, léame Efesios 2:8, por favor. ¿Qué dice ahí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros creemos en un Dios que tal vez no hemos visto, ¿verdad? Oye, ¿tú has visto a Cristo? Pues no, pero yo creo en Él. Yo creo que Él existió. Ahora, el arrepentimiento. Ahora, quedan 10 minutos, perfecto. Ahora, hermana Reina, lea por favor este texto, el del Señor no retarda su promesa. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es. Ahora, fíjese qué tremendo eso. Ya vimos esta manera de pensar. Ahora, les quiero compartir algo del libro Discursos a mis estudiantes y con eso terminamos. Fíjese que dice, la vigilancia que el ministro debe tener de sí mismo. No voy a leer este párrafo. Dice, ten cuidado de ti mismo y de tu doctrina. Todo obrero sabe cuándo es necesario conservar su herramienta en buen estado, ¿verdad? Porque si los instrumentos se embotasen y no los amolase, tendría que emplear más fuerzas. Si al obrero se le gastara el filo de su azuela, sabe que se vería obligado a redoblar esfuerzo, so pena de que su obra saldría mal ejecutada. Miguel Ángel, el pintor, el predilecto de las bellas artes, comprendía también el importante papel que desempeñaba, que él mismo, fíjate, Miguel Ángel Buonarroti, él hacía sus propias brochas, sus propios pinceles.
Qué tremendo. Ejemplificándonos de ese modo al Dios de la gracia que con especial cuidado se adapta a sí mismo a todo ministro verdadero. Ahora, con eso en mente, queridos alumnos, debemos tener importante cuidado, hermanos, a la hora de presentar el evangelio. Hoy vimos, hermanos, rápidamente vamos a hacer un repaso, el conocimiento de las escrituras. Yo les animo, yo les reto a que compartan el evangelio. ¿Sabe cuál es la mejor manera en la que usted va a aprender a compartir el evangelio? Practicándolo. Créame, por ejemplo, hoy salí con mis hijos y le decía a mi hijo Ociel, hoy vas a predicar. Él nunca había predicado. O sea, él había testificado uno a uno, pero nunca había predicado al aire libre. Dice, no, papá, me da nervios. Y llegamos y sin decirle, se había juntado mucha gente, como 15 personas, y de repente dijo, Ociel, predica. Y sabe que no tuvo opción y empezó a hablar y Dios le ayudó a vencer el miedo y predicó. ¿Cuál es la mejor manera de aprender a predicar el evangelio? No es a través de este curso. Usted puede ver 1000 horas este curso y no ganar un alma. No se trata de que lo vea, se trata de que lo practique. Por ejemplo, ayer que subí unas fotos ganando almas, me decía una hermana, ay, dice, ¿cómo no vienen aquí a este lugar? Y son hermanos que yo amo mucho y créame que voy a hacer el propósito de ir ahí. Pero no se trata de que lo vean a uno ganando almas, se trata de que uno sea inspiración para que usted las gane. O sea, el curso no va a servir si usted no toma su Biblia, si usted no toma un tiempo de salir y predicar el evangelio. Ahora, el evangelio según Jesucristo y el conocimiento abarca, vimos, un conocimiento de lo que es el evangelio. ¿Qué significa la palabra evangelio? Buenas noticias. ¿Qué abarca? La muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ahora, ¿qué abarca también? Ver el conocimiento de la naturaleza pecaminosa del hombre. Y vimos estos textos. También abarca, queridos alumnos, el conocimiento de la consecuencia del pecado. Abarca también, queridos alumnos, el conocimiento del pago del pecado por el hombre. Cristo pagó por sus pecados. Pero también vimos que hay dos elementos, dos palabras no negociables, la fe y el arrepentimiento. Ahora, vamos a terminar esta sesión y ahorita en 5 minutos vamos a tener preguntas y respuestas. Esas no quedan grabadas, esas son aquí entre nos. Si usted tiene una duda, alguna pregunta respecto a lo que hemos hablado, ahorita vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Pero bueno, vamos a terminar. Le voy a pedir al hermano Jorge que termine en oración y ahorita en el grupo de WhatsApp les mando el enlace para conectarnos y tener preguntas y respuestas. Hermano Jorge, diríjanos en oración para terminar. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias una vez más por este día, Señor. Gracias por todo lo que nos das, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por el pastor, Señor, por este curso, Señor, que está dando, Señor, para que podamos aprender, Señor, y tú nos ayudes, Señor, a retener todo y a poner en práctica, Señor. Bendice a mis hermanos que están aquí, Señor, y tú ayudes, Señor, a ellos a que puedan, Señor, llenarse de valor y puedan salir a las calles y predicar, Señor, y puedan presentarse instrumentos útiles, Señor, y tú hagas la obra, Señor, a través de ellos, Señor. Pedimos, Señor, por cada hermano, Señor, que nos ayudes. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Ahorita en 5 minutos les mando el otro enlace para preguntas y respuestas. Dios los bendiga.